Dejamos escanear nuestro iris, que es único, a una empresa por 7 euros o 7 dólares, ¿no? Es bueno que haya una reglamentación que siente unas reglas del juego para todos por igual. Pero sí que es cierto que hay una cosa que se llama el efecto Bruselas. Bruselas suele legislar y el resto de países suele copiar. ChatGPT y Copilot, por ejemplo, ya están anunciando que en sus sistemas de inteligencia artificial de vídeo y de imagen van a introducir marcas de agua. Veremos si son efectivas, si no, si se pueden eliminar, si no. Si tú le estás ofreciendo a un chaval de 15 años 10 euros a cambio, pues a lo mejor si no tiene mucho conocimiento, ese consentimiento está un poco truncado, ¿no? Hola a todos, bienvenidos a Prom Project. Hoy seguimos aquí en el Prom Day edición RSC, junto con Sergio Franco y con Inés Vázquez de Legitech. Sergio, Inés, bienvenidos a Prom Project, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Sergio montó Legitech en 2002 y la montó porque apareció la legislación de protección de datos y ahí pues viste una oportunidad, o visteis tú y tu socio Manuel, una oportunidad de, bueno, aprovechando todo ese marco nuevo normativo, de aplicarlo a las empresas, ¿no? Esa nueva necesidad. Llega 2023, aparece la inteligencia artificial y volvéis a ver otra oportunidad, ¿no? ¿Cómo veis la nueva ley de legislación en inteligencia artificial a nivel europeo? ¿En qué estado está y cómo veis que puede ser interesante para vuestro negocio? Bueno, la normativa ya es inminente su publicación y su aprobación, es decir, ya se ha llegado a un acuerdo entre el Consejo Europeo y el Parlamento y ya es inminente su publicación. Yo creo que en 2 meses o así ya será publicada. Y efectivamente surge una oportunidad porque las empresas van a necesitar asesoramiento en cómo cumplir con ese cumplimiento normativo. Y creemos que nosotros somos buenos consejeros en ese sentido. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a los marcos normativos, a esquemas de cumplimiento normativo muy similares, porque nosotros venimos de la protección de datos, de implantar prevención del blanqueo de capitales, sistemas de compliance, que al final lo que hacen es pues, analizar qué riesgos existen, conocer la empresa, saber qué riesgos existen y establecer controles para mitigar esos riesgos. Y con la inteligencia artificial va a pasar eso. Al final habrá que establecer qué riesgo existe dentro de ese desarrollo que las empresas quieran poner en marcha, analizar sus riesgos y establecer controles para mitigarlos. Muy bien, ¿y en qué situación se encuentra actualmente la inteligencia artificial a nivel legislativo? Pues hombre, hay mucho escrito, es decir, porque hay muchas leyes que ahora mismo le afectan directamente. La ley de protección de datos, de derechos de autor, de secretos empresariales, le afectan de manera directa. Entonces ya hay una legislación que se debe de cumplir cuando implanta un sistema de inteligencia artificial. Pero es bueno que haya una reglamentación, además a nivel europeo, que siente unas reglas del juego para todos por igual. El problema estará, pues bueno, porque al final los sistemas, las empresas son globales y no solamente habrá que hacer caso de una empresa global a la legislación europea, sino también a otras leyes como Estados Unidos, en los mercados donde operes, pues tendrás que estar atento. Pero sí que es cierto que hay una cosa que se llama el efecto Bruselas y que Bruselas suele legislar y el resto de países suele copiar, es decir, marcan un poco la línea legislativa. Claro, porque ahí hay como un poco de polémica, ¿no? Tenemos una legislación europea como muy a la vanguardia, pero también muy restrictiva o más, bueno, que va a encorsetar más el desarrollo. De hecho, hay muchas aplicaciones de inteligencia artificial que ya tienen desarrollo en otros países, pero que llegan aquí grandes compañías como es Microsoft o como es OpenAI a implantar sus soluciones y se encuentran con que o no se atreven o la comisión les bloquea porque piensan que puede ser que luego les denuncien y que acaben teniendo un problema legal y luego pues tener que pagar una multa. ¿Nos está dejando la legislación detrás o es bueno que vayamos por delante? Yo creo que es bueno conocer las reglas del juego y luego, además, lo que se pretende con la legislación es proteger derechos, muchos de ellos son derechos fundamentales. Entonces yo creo que está bien, ¿no? No que las empresas grandes puedan hacer lo que quieran. Yo creo que hay que tomar unas cautelas. El equilibrio suele ser, pues, medir, es decir, de alguna forma promocionar el desarrollo tecnológico, la innovación, pero a la misma vez tener muy en cuenta esos derechos de las personas, la economía social y el bienestar social. Vuestra empresa está muy especializada, por lo que me comentabas antes, en todo lo que tiene que ver con la protección de datos.
la inteligencia artificial se basa en el tratamiento masivo de grandes cantidades de datos de una manera inteligente. ¿Cuál es vuestra posición ahí o qué es lo que podéis hacer vosotros? Bueno, aquí es cierto que primero no toda inteligencia artificial va a implicar uso de datos personales, eso también es cierto, pero sí que es verdad que es muy probable que al final se vean afectados esos datos. Sobre todo, al menos como lo vemos nosotros, el uso de datos personales va a ser crucial para en las fases de entrenamiento, de prueba, evitar sesgos. Al final, si queremos que nuestro sistema, por ejemplo, de reconocimiento facial no esté sesgado, necesariamente vamos a tener que tratar datos y datos de categorías especiales, que llama el Reglamento de Protección de Datos, para corregir esos sesgos. Es decir, para ser más garantistas vamos a tener que tratar datos que tienen un mayor riesgo. Entonces ahí nuestra posición va a ser un poquito la que viene siendo siempre, cumplir las reglas del juego, sean las de protección de datos o sean las del Reglamento de IA cuando esté aprobado. ¿Cuáles serían, porque estás comentando ahora lo de los sesgos y me parece súper interesante, cuáles serían los puntos clave de la nueva legislación europea? ¿En dónde va a poner el foco? Pues lo cierto es que la nueva legislación europea, al menos en inteligencia artificial, va más destinada al proveedor, al desarrollador de esas aplicaciones, que a proteger derechos fundamentales, que a proteger a las personas. Aún así, sí que hay ciertos puntos del reglamento de IA que se centran en las personas, por ejemplo, en la gobernanza de datos, en cuanto a la calidad de esos datos que utilicemos para entrenar al sistema, para alimentarlo, tanto en las fases de desarrollo como luego en su uso posterior, por las empresas que lo implanten. Y luego también es bastante relevante el tema de la supervisión humana y la transparencia, es decir, debe haber una persona adecuadamente formada detrás de ese sistema para poder controlarlo, por así decir. También regula el reglamento, aunque muy de pasada, el tema de los deepfakes, le llama ultrafalsificaciones en la traducción española, y ahí es verdad que para nuestro gusto se queda un poquito corto porque lo menciona pero muy de pasada, solamente en un artículo, y lo que viene a decir es que cuando se haga un uso de una inteligencia artificial que sea capaz de simular a una persona, se deberá advertir, y lo deja ahí un poco en el aire. ChatGPT y Copilot, por ejemplo, ya están anunciando que en sus sistemas de inteligencia artificial de vídeo y de imagen van a introducir marcas de agua. Veremos si son efectivas, si no, si se pueden eliminar, si no, lo iremos viendo. Muy bien. Y Sergio, como dueño de la empresa, como generador de negocio, ¿dónde estás viendo tú la oportunidad? ¿Qué estás viendo tú de esa legislación? ¿Cómo la van a tener que aplicar las empresas de la región de Murcia, de España, que al final es tu entorno de trabajo? ¿Cómo la van a tener que aplicar y qué es lo que van a necesitar de vosotros? Al final las empresas van a necesitar un asesoramiento profesional, y además un asesoramiento que debe tener unas características, y es que se debe conocer la tecnología, en términos de tecnología, y luego en términos de cumplimiento normativo, jurídicos, porque para poder implantar un sistema de gestión preventivo hacia la inteligencia artificial vas a tener que tener esa capacitación. Entonces nosotros, nuestro binomio, que es legislación y tecnología, yo creo que somos el mejor aliado para poder prestar ese asesoramiento, porque ahora mismo no hay perfil en el mercado con ese tipo de especialización. Entonces, bueno, pues yo creo que podemos ser un agente importante en ese sentido. O sea, que sois únicos en vuestro sector. No, hay más empresas de esas características, pero no hay muchas, no hay muchas. Es un poco la marca diferenciadora, es un despacho de abogados, si queremos llamarlo, pero con una pata importante de tecnología. De hecho, la mayoría de juristas que tenemos dentro de LGT son apasionados por la tecnología, si no, no tiene mucho sentido dentro de LGT. Claro, sin duda, hay muchas profesiones que como que se ven en una primera oleada muy amenazadas por la inteligencia artificial. Los abogados siempre como que están ahí en el límite, ¿no? Porque hay mucho contenido, ¿no? De mucha redacción, mucha lectura de documentos, interpretación, redacción de contratos, que hasta ahora se hacen por abogados, que aparentemente ya se deberían de poder hacer o que se pueden hacer con inteligencia artificial. ¿Veis una amenaza ahí en vuestro sector o veis una oportunidad? Bueno, habrá de todo. El que no se actualice y el que no sea capaz de absorber esta tecnología, pues quizás tenga dificultades. Habrá de todo. Y como
y como personas, como seres humanos, sociales, ¿cómo veis el futuro o cómo veis la inteligencia artificial o la sociedad en la que vivimos afectada por la inteligencia artificial, de cómo es ahora dentro de 5 años? ¿Os imagináis hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Lo vais siguiendo, claro? ¿Qué futuro prevéis? Bueno, pues yo creo que la productividad en las empresas se va a disparar y lo que es cierto que aquellas empresas que no implanten estos sistemas pues se van a quedar atrás, porque hay otras que sí lo van a hacer, seguro. Bueno, habrá mucho menos trabajo de mano de obra de tareas repetitivas que no aportan valor, pero sí que se le dará valor a personas empáticas, que sepan entender la tecnología, que sepan preguntar a la inteligencia artificial. Yo creo que cambiarán, no van a desaparecer puestos de trabajo, pero muchos se van a transformar. ¿Dónde veis las banderas rojas en el uso de la inteligencia artificial? ¿Cuáles creéis que son los siguientes pasos en todo lo que tiene que ver con legislación? Bueno, legislación, a margen de que sí que hay otras normativas conexas que son de aplicación, lo que es la regulación propia de la IA ahora mismo no está muy desarrollada y bueno, y de hecho en Europa es donde más desarrollada está siendo de momento, porque es cierto que en otros estados se está también regulando, incluso desde antes que en Europa, pero con un enfoque más soft law, que se llama, más códigos, recomendaciones, etcétera. Los principales riesgos yo los veo un poco en compaginar toda esta tecnología con las normas ya existentes, por ejemplo, con protección de datos o con derechos de autor. Por ejemplo, hasta qué punto un libro que creemos enteramente con inteligencia artificial va a tener derechos de autor, van a ser míos, van a ser de la persona que los ha desarrollado, en fin, ahí es donde al menos yo veo un poquito de problemática. Sí, ahí la ley habla mucho de transparencia, ¿no? y cumplimiento normativo. ¿Cuáles son los requisitos que tienen que cumplir las empresas o que deberán de cumplir las empresas para garantizar esa transparencia? Pues ahí el reglamento distingue varios niveles de riesgo. Primero establece una serie de tratamientos que están totalmente prohibidos. Ahí ni con transparencia en principio vamos a poder utilizar esos sistemas salvo autorización judicial o casos muy puntuales. Luego hay un segundo nivel que es con respecto al que versa la mayoría de regulación del reglamento, que es el alto riesgo. Ahí sí que va a ser fundamental la transparencia a lo largo de todo el proceso, tanto en el momento de entrenamiento, es decir, si nosotros entrenamos el sistema con una serie de datos personales, por ejemplo, tendremos que ser transparentes con las personas cuyos datos recogemos, tendremos que pedir su consentimiento, tendremos que informarles convenientemente de lo que vamos a hacer con esos datos. Una vez el sistema está entrenado, está aprobado y está validado para ponerlo en funcionamiento, también tendremos que ser transparentes con las organizaciones que van a utilizar ese sistema. Tendremos que darles unas instrucciones de uso para que no estén perdidos. Y a un nivel incluso inferior, las personas que utilicen esos sistemas en su organización, si los van a utilizar, por ejemplo, con sus clientes o con personas físicas o jurídicas, van a tener que informar también a esas personas de que están interactuando con una IA. Es decir, al final, prácticamente en todos los niveles va a ser muy importante la transparencia. Genial. Eso también tiene relación con otra de los puntos a los que hace mención la ley, que es la prohibición de sistemas de IA peligrosos. Antes has comentado la prohibición de los deepfakes o ultrafalsificaciones, es que la traducción no es la mejor. Efectivamente, deepfakes nos gusta más. ¿Qué otros sistemas de IA peligrosos prevé la ley o intuís vosotros que puede haber? Vale, una mini aclaración, las ultrafalsificaciones no es que las prohíba la ley directamente, es que efectivamente, como son de especial riesgo, son especialmente peligrosas, pide que informes expresamente de que lo que tienes delante es un deepfake. Los sistemas que prohíbe directamente el reglamento, que son los que mayor riesgo les ve, son aquellos destinados al control. Por ejemplo, no sé si os suena la noticia, hay una especie de sistema de puntuación de buen ciudadano en China. Esto, por ejemplo, en España no va a estar permitido, bueno, en España ni en ningún lugar de la Unión Europea. Luego, hay otras prohibiciones que hace, pero con alguna excepción. Por ejemplo, prohíbe tratamientos de identificación biométrica remota en tiempo real en espacios públicos.
esto tan grandilocuente se traduce en poner cámaras, por ejemplo, en una vía pública que reconozca la inteligencia artificial. Aquí, por ejemplo, lo prohíbe, pero con excepciones. Si, por ejemplo, yo en un centro comercial tengo a un niño perdido, voy a poder, con inteligencia artificial, previa autorización judicial, hacer esa búsqueda utilizando esas cámaras. O si tengo una amenaza terrorista, por ejemplo, previa autorización judicial, también voy a poder utilizar esos sistemas. Lo que significa que el sistema está grabando y la inteligencia artificial está interpretando, pero está ocultando ese dato hasta que haya un juez que lo abra. Veremos cómo se aplica, pero sí, en principio sería así. En principio es un poco como Alexa, ¿no? Que le pones el botón rojo y no te escucha, lo que es que no te responde. ¿Qué sectores específicos creéis que van a estar más impactados? Bueno, yo creo que todos los sectores van a estar, les aplica el reglamento de la IA, porque lo que nosotros estamos viendo, nuestra experiencia, es que todos los sectores, la verdad que esto es algo que está avanzando de manera muy rápida, pero ya la mayoría de sectores están implantando sistemas de inteligencia artificial. A nosotros nos sorprende mucho ver en Legitec que los clientes nos llaman con consultas, sobre todo relacionadas con protección de datos, pero que nos llaman empresas grandes, pero también empresas pequeñas, nos llaman despachos profesionales, asesorías, despachos de abogados, que ya están implementando esos sistemas. Por lo tanto, yo creo que además, incluso solamente sea por la ventaja en la productividad, es decir, el que no aplique la inteligencia artificial va a ser menos competitivo, por lo tanto desaparecerá del mercado. Por lo que entiendo que todos los sectores van a ser susceptibles de tener inteligencia artificial en sus sistemas. En cualquier caso, hay estadísticas que dicen que donde más se está invirtiendo, los sectores que más están invirtiendo en sistemas de inteligencia artificial, pues son los seguros, la banca, educación, seguridad, son donde más se está implantando. En cualquier caso, los sujetos obligados, los que más tienen que ahora mismo tomar carta en asunto, son los que están desarrollando inteligencia artificial, es decir, los fabricantes y los que hacen de alguna forma la parametrizan o la distribuyen la inteligencia artificial. Claro, y esto es lo que afecta directamente a esas empresas que son extranjeras o fuera de la Unión Europea, extranjera quizás no es la palabra, pero que operan en la Unión Europea y les va a afectar. Le afecta igual, de una manera muy drástica. Sí. Muy bien. ¿Y cómo coordina esta ley de inteligencia artificial con todo el resto de leyes del mercado europeo, libre mercado? ¿Cómo coordina todo esto? Pues realmente lo iremos viendo, no tienen por qué ser incompatibles. Por ejemplo, en cuanto a protección de datos, realmente no llega nunca a chocar. El reglamento de IA, sorprendentemente para mi gusto, parece que se olvida del resto de legislación, entre ellos de la protección de datos. Entonces, bueno, al final yo pienso que será labor de los expertos ver un poco cómo coordinarlos, pero no necesariamente tienen por qué ser incompatibles. Al final, lo que se espera es que esta ley proteja sobre todo en la privacidad, ¿no?, de los ciudadanos. Por ir concluyendo y volviendo otra vez a lo que os comentaba antes, ¿qué diferencias veis? ¿Conocéis otras leyes que se estén haciendo en otros lugares del mundo sobre inteligencia artificial? ¿Qué diferencias principales veis entre lo que está sucediendo en Europa con esta ley y lo que vemos en otras partes del mundo? Esto yo pienso que es una circunstancia que se da no solo ahora con el reglamento de IA, sino en muchas otras normas. Al final es un poco cultura de cada estado o de cada país. Normalmente Europa suele ser más garantista con los derechos de las personas y, por ejemplo, otros estados como China o Estados Unidos van más a esa vertiente soft law, más de autorregulación, es decir, tu sector de los seguros, por ejemplo, regúlate, tu sector de banca, regúlate, te doy unos mínimos, pero muy básicos, nada que ver con reglamentos y todo eso que tenemos en Europa, sino unos mínimos muy básicos, y son esos sectores los que de forma proactiva deben regularse. Luego eso también se ajusta mucho con los tribunales, en estados como Estados Unidos, por ejemplo. Y ahora, con todo esto que hemos hablado, con la regulación europea, con la regulación a las empresas que vienen de fuera, de repente llega una empresa estadounidense, pone unas máquinas de lectura de iris en un montón de centros comerciales de España, da criptomonedas a cambio de que te lean tu iris. No sabemos muy bien para qué, ni por qué, ni cómo, pero sucede. ¿Qué me he perdido? Pues yo creo que ha pasado un poco desapercibido porque
Y ha sido ahora que parece ser que ha subido, ¿no? Porque estas monedas son Bitcoin y parece ser que ha subido, ¿no? el precio de la moneda, y ahora se están haciendo unas colas interminables en los centros comerciales. Y ha llamado la atención, de los medios y también de las agencias de protección de datos. De hecho, a nivel europeo se está revisando, se está estudiando para qué se están captando esos datos, porque siempre cuando tú recabas una información tienes que decir que para qué y por qué, ¿no? Y parece ser que aquí no se dan muchas explicaciones. Lo que sí que parece ser que uno de decir la empresa que lo está recabando es uno de los socios de ChatGPT, por lo tanto algo tiene que ver esto con inteligencia artificial, pero lo que nos sorprende, ¿no? Cómo la gente, cómo somos tan atrevidos, ¿no? Y al final, pues bueno, dejamos escanear nuestro iris, que es único, a una empresa por 7 euros o 7 dólares, ¿no? Llama la atención. O sea, que se han colado. Se han colado. Y de repente ahora con la puesta de foco, ¿no? Con el spotlight, de repente como que han salido a la luz y... No sé lo que harán las autoridades de protección de datos a nivel europeo, lo que llegarán a hacer, pero yo creo que esos datos ya, una vez que están leídas, esos iris, eso a algún sitio va a ir a parar y se utilizará antes o temprano, seguro. Bueno, pero que entiendo que esto es una de las cosas que una legislación como la europea está previsto que como mínimo controle, ¿no? Claro, tiene que haber una transparencia, una información, un consentimiento, incluso el consentimiento, si tiene sentido ese consentimiento, porque a veces si tú le estás ofreciendo a un chaval de 15 años 10 euros a cambio, pues a lo mejor si no tiene mucho conocimiento, ese consentimiento está un poco truncado, ¿no? Entonces, bueno, es una de las cosas que se velará. Pero bueno, siempre ha pasado eso. Hablábamos antes de Alexa, pues bueno, las televisiones que te están escuchando y hasta que llega la autoridad de protección de datos y dice esto no se puede hacer, ¿no? Sí, bueno, ahí las grandes compañías americanas, ya lo comentabas antes, tienen conflictos muy grandes con la autoridad reguladora europea, porque efectivamente hacen un abuso en recogida de datos y luego en el uso que hacen de esa recogida o de esos datos recogidos. Pues Inés, Sergio, muchísimas gracias. Os auguro muchísimo éxito por vuestra especialización, por vuestra empatía humana y por vuestra capacidad de incorporar la inteligencia artificial en vuestro negocio. Gracias por darnos un poquito de luz en todo lo que tiene que ver con legislación europea en inteligencia artificial y nos vemos muy pronto. Espero que haya sido tan agradable la charla para vosotros como lo ha sido para mí. Muchas gracias a ti y a tu equipo por recibirnos y hacernos esta entrevista. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias y nos vemos en el próximo Prom Project.